Bueno, entonces el tema por el que ibais era este de centros de transformación de energía eléctrica. Bueno, dentro del esquema que os habrán dado de red de alta tensión, el centro de transformación son las últimas instalaciones que tenemos de media tensión, de alta tensión, hablando desde el punto de vista del reglamento, antes de llegar a la parte de baja, antes de llegar a la redistribución de baja. Esta es un tipo de instalación que probablemente estéis en contacto con ella tarde o temprano, ¿vale? Bien como trabajo como instaladores, si estáis en una empresa más bien de montaje electromecánico, o bien desde el punto de vista también industrial, porque al final las industrias todas tienen un centro de transformación. La supervisión y las revisiones que se hacen en los CTs lo suele hacer contratas de la compañía eléctrica, pero es muy probable que si estáis en un puesto de mantenimiento os toque pasar la revisión del CT con la contrata que venga del distribuidor, de la compañía distribuidora. Entonces, bueno, es una instalación que es posible que tarde o temprano accedáis a ella, ¿no? En este tema, los objetivos, pues al conocer cómo es ese tipo de instalación, identificar todo el material, saber cómo se conectan, interpretar algún procedimiento de puesta en servicio, como serían las maniobras para poner en servicio el centro de transformación, para dejarlo fuera de servicio, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aquí es un tipo de instalación que el proceso de descargo de las 5 reglas de oro es bastante más crítico, porque aquí estamos trabajando ya con unos valores de tensión que son pues mucho más peligrosos que lo que sería la baja tensión. Siendo la baja tensión peligrosa, aquí el grado de peligrosidad es más grande. Vamos a ver de todas maneras que con la construcción actual de las celdas ya no es lo que era. No estamos en el caso, por ejemplo, de una celda abierta, donde tenemos todos los componentes están en tensión al aire, sino que vamos a trabajar con celdas donde la paramenta está encapsulada, bien en vacío, bien en algún tipo de gas que nos dé aislamiento, con lo cual los riesgos se minimizan en gran cantidad. Pero bueno, sigue siendo un tema bastante delicado, ¿vale? Por eso hay que seguir unos procedimientos de trabajo bastante precisos y no salirse de ellos en la medida de lo posible. Bueno, ¿cuál es la finalidad de un centro de transformación? Reducir la tensión de alta a baja tensión. Los valores de tensión de alta que entran en un centro dependen de la red. Aquí en la zona de Asturias, que corresponde con lo que era antes Hidrocantábrico, lo que es ahora DP, que es el nombre de la compañía distribuidora, me parece que están trabajando a 22 kilovoltios, ¿vale? Utilizaremos, por tanto, material, lo vais a ver luego en catálogos, de 24 kilovoltios de tensión de aislamiento, ¿vale? Referiremos siempre a material de 24 kilovoltios, porque la tensión es 22. Luego, si subimos en la red, sí que hay valores más altos de tensión, ¿eh? Tenemos 50 kilovoltios que entran ahí en la corredoria, ¿vale? Vienen incluso alguna línea, creo, directamente de alguna central a ese valor, 50 kilovoltios. Pero bueno, para los CTs, los que DP corresponden, el valor son 22 kilovoltios. Quiero recordar que para la zona del occidente, que están los que eran antiguamente Viesgo, me parece que trabajaban con un poco menos, trabajaban sobre 20 kilovoltios. Vale, igualmente el material era de 24 kilovoltios, lo mismo. Vale, estoy hablando 22-20 tensión nominal, que pone en la red la compañía, tensión nominal. Tienen una segunda finalidad que no sé si la dice por aquí, pero aparte de reducir la tensión, la otra finalidad que tienen es conmutar la red de media tensión o de alta tensión. Bueno, vais a perdonar que voy a utilizar muchas veces la palabra media tensión porque tengo esa deformación de que antiguamente se llamaba de esa manera, ¿no? Se distinguía, sobre todo a nivel de fabricantes, muy alta tensión y media tensión y luego ya estaría baja tensión, ¿no? Pero bueno, alta tensión según el reglamento es todo lo que está por encima de 1000 voltios en corriente alterna. Por lo tanto, estamos en alta tensión, al menos en la entrada del CT. Bueno, pues esa doble finalidad, transformar, reducir en este caso principalmente porque trabajan como transformadores reductores, los centros de transformación, reducir la tensión a los valores de baja y segunda finalidad, el poder conmutar la red de media tensión de la compañía. De hecho, sobre todo en distribución urbana, eso va a ser uno de los
de las principales finalidades también que tienen los centros de transformación, aparte de transformar. Si hablamos de una electrificación rural donde tengo, vamos a ver ahora, una red de tipo antena, ahí no hago ninguna conmutación, simplemente dar servicio a un determinado cliente, que puede ser una nave en un polígono o puede ser un pueblo, ¿no? Entero, o parte de un pueblo. Bueno, nos dice ahí dónde están situados, ¿vale? Y luego entramos a ver tipos de centros de transformación. Tenemos aquí un gráfico pues que nos ayuda bastante. Bueno, los centros de transformación de distribución de energía eléctrica. Nos divide primero a la derecha tres grupos: en edificio destinado a otros usos, en edificio independiente, sobre apoyo. Son los tres tipos generales, ¿vale? En edificio destinado a otros usos son los que tenemos, por ejemplo, dentro de una distribución urbana, dentro de los edificios de viviendas. La norma básica de edificación obliga al constructor a reservar un local a partir de unas determinadas potencias eléctricas en el edificio para que la compañía pueda instalar un centro de transformación, ¿vale? ¿Por qué es así? Bueno, porque en muchas zonas urbanas no hay espacio, bueno, depende de cómo sea la urbanización, cómo esté hecha, pero muchas veces no hay espacio para poder instalar esos centros de transformación fuera del edificio. Entonces, la única solución técnica viable es meterlo dentro del edificio. También es verdad que, al menos en Oviedo, las últimas urbanizaciones que se han hecho, se ha tendido a hacer un tipo de urbanización más abierta, donde se han utilizado mucho los centros de transformación de tipo subterráneo, centros de transformación de tipo edificio prefabricado, en zonas, digamos, comunes, ¿vale? Fuera de los edificios, pero en una urbanización como puede ser una zona más céntrica, que están los edificios mucho más juntos, no tenemos prácticamente espacio para esas instalaciones, entonces hay que recurrir a meterlo dentro del edificio. Luego, en edificio independiente, que es lo que os estaba comentando, cuando tenemos espacio, pues es preferible tenerlo en un edificio independiente. Siempre esa opción es preferible porque al final no deja de ser una instalación eléctrica que puede sufrir un accidente, puede sufrir un incendio, y mejor que no esté dentro de un edificio de viviendas, ¿vale? Hay mucha mitología también en torno a las radiaciones de los transformadores y demás. Los transformadores, ya los de los centros de transformación y muchos más los de las subestaciones, si estáis cerca de uno que está en carga, vais a oír un zumbido bastante característico, ¿no? El zumbido magnético. El campo magnético, pues, ioniza ligeramente el aire que hay alrededor y se produce un pequeño sonido ahí característico. Hay estudios de la facultad, me parece, en el que se apoya Red Eléctrica y un poco general en España, es un estudio que hay de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid, que a frecuencia industrial, es decir, a 50 hercios, no hay ningún tipo de peligrosidad, ¿vale? Las radiaciones que emite un transformador son radiaciones no ionizantes para el cuerpo humano, que no producen ni cáncer ni ningún tipo de patología en el cuerpo humano, ¿vale? Digo esto, lo aclaro, porque hay mucha mitología con todo este tema y hay gente empeñada en la maldad de la corriente eléctrica a frecuencia industrial. Pero bueno, hasta ahora en el campo de la ciencia, que es donde nos movemos, los estudios que hay demuestran que no hay peligrosidad, ¿vale? Y luego el tercer grupo, sobre apoyo. Bueno, esos los habréis visto, sobre todo si os salís hacia la zona rural, pues se ven en cantidad. Se ve el transformador montado sobre un apoyo de hormigón o de celosía, y ya depende de la compañía, del tipo de apoyos que utilice. Y bueno, se suele ver con unas protecciones de pararrayos autoválvulas, y en sus proximidades tendréis también el cuadro de baja tensión, típicos de una distribución de tipo rural. Polígonos industriales también es otro sitio, que normalmente están a las afueras, donde ese tipo de distribución se utiliza bastante. Bueno, otra clasificación que nos pone aquí por tipos. Intemperie. Hablamos de un centro de transformación intemperie cuando la máquina está expuesta a las condiciones de intemperie, a las condiciones climatológicas, ¿vale? Tendríamos sobre apoyo de hormigón o metálico, compacto sobre poste, ¿vale? Con maniobra exterior, y sobre el suelo. Sobre apoyo de hormigón o metálico,
es el que vemos la maquinaria, el que os decía, que vemos los pararrayos autoválvulas encima del apoyo, vemos el transformador, vemos los cables cómo van del pararrayos al transformador y vemos las salidas de baja tensión hacia el cuadro de baja. Compacto sobre poste sería lo mismo, pero tenemos ya la máquina y las protecciones dentro de una envolvente, ¿vale? Normalmente lo que vamos a ver va a ser algo muy parecido al transformador, como si tuviésemos solo el transformador en la máquina, pero tenemos incluido la parte de las autoválvulas, las protecciones y demás, todo en el mismo conjunto. Y luego los tendríamos también sobre el suelo, ¿vale? Uno de tipo intemperie sobre el suelo, bueno, tiene que estar metido en algún tipo de envolvente también. Sería el mismo caso del compacto, pero con una envolvente. Esto es más difícil de ver porque no es recomendable, ¿vale? Esto podría ponerse en una zona donde no haya tránsito de personas, entiendo, ¿vale? Porque si hay tránsito de personas nos vamos a ir al edificio prefabricado de hormigón, ¿vale? A otro tipo, al edificio no prefabricado, que son los otros dos tipos. Edificio no prefabricado. Bueno, construimos un edificio, una edificación de manera intencional, adaptada al centro de transformación. Es decir, vamos a construir un edificio para el centro de transformación. Os pone dos tipos, puedo llegar desde una acometida subterránea, desde una acometida aérea. Estos todavía se pueden ver, ya no es un tipo que se utilice mucho, pero se pueden ver bastantes por ahí. Son los típicos de caseta, ¿no? Que es un edificio más bien vertical, ¿vale? Donde típicamente suele entrar la acometida de tipo aéreo. Los hay también de acometida subterránea, pero típicamente suele entrar la acometida de tipo aéreo. Es como se hacían hasta hace unos años, hasta hace 30 años o así, se solían hacer de ese tipo. Se ven todavía muchos por ahí, todavía hay instalaciones de ese tipo. Luego vamos a ver alguna foto para que veáis los diferentes tipos. Y luego tengo los de acometida subterránea, que a su vez me hace otra tipología y otra división. Caseta aislada, en línea de fachada de un edificio para otros usos, o subterráneo bajo rampa de garaje. Vale, los de caseta aislada, nada, lo mismo que en la acometida aérea, pero en este caso vamos a tener la acometida de manera subterránea. Bueno, pegado a la línea, a la fachada de lo que es un edificio, ¿vale? Sería otra opción. No está dentro del edificio, sino que es una edificación pegada a la fachada. Y el subterráneo bajo rampa de garaje, cuando aprovechamos pues ese hueco que tenemos debajo de las rampas de garaje, que es un hueco de construcción perdido, pues para meter ahí hacerle un pequeño edificio y meter el centro de transformación. Yo de este concretamente no he tenido oportunidad de verlos, El último sobre todo no he tenido oportunidad de ver, porque en estos casos los hay prefabricados que están adaptados ya a ese uso. Entonces construir una edificación ex profeso para eso me suena que es menos rentable económicamente que ir directamente a un prefabricado donde ya te montan el edificio, la maquinaria, todo junto para poder operar y prácticamente llegar y conectar. Luego tengo edificio prefabricado, que sería el tercer tipo, de hormigón o metálico, ¿vale? Pueden ser modulares o pueden ser compactos. Modulares, cuando las celdas vienen separadas, cada una de las funciones que hay dentro del centro. Tengo una celda que será de seccionamiento o celda de línea, otra celda de línea separada, la celda de protección, la celda de medidas si la tengo, vienen todas por separado y se montan dentro del edificio. Suelen ser los edificios más grandes. Y luego los de tipo compacto es un edificio de dimensiones más reducidas donde la maquinaria viene toda acoplada en un único módulo. Por eso se llama compacto. La función de línea, la función de medida, la función de protección, vienen todas dentro de una única celda. ¿Vale? Celdas es como llamamos a cada una de las unidades funcionales que tenemos dentro del centro de transformación. Luego vamos a ver algunas celdas. Normalmente este tipo de instalaciones son de acometida subterránea, en todos los casos, y se pueden instalar en superficie o subterráneos. Y se pueden instalar también, hay unos tipos de prefabricados que están a medias. Tienen parte fuera de la cota del terreno y parte
de tipo subterráneo por debajo de la cota del terreno, ¿vale? Bueno, eso sería, desde el punto de vista constructivo, la tipología, los tipos que vais a tener. Y os pone el libro ahí una tabla por compañías eléctricas, los tipos de centro que va a manejar, ¿vale? Tenéis primero ahí Unión Fenosa Distribución, Naturgy. Hoy en día la distribuidora creo que se llama Unión Fenosa Distribución, a secas. Naturgy es la comercializadora de energía eléctrica. Ya os diría Paula, imagino que os explicarían que el mercado eléctrico está dividido cada una de las funciones dentro de los escalones, dentro de la producción, transporte, distribución y comercialización de la energía eléctrica, aunque tradicionalmente eran las mismas empresas, exceptuando no, en un principio hasta la parte de transporte era de las mismas empresas. Se dividió primero la parte de transporte y hace muchos años que se creó la empresa Red Eléctrica Española, que aglutina o tiene capital del gobierno, capital estatal, y tiene capital luego de las principales eléctricas de España, ¿vale? Que esa es la empresa que se dedica a transportar la energía eléctrica dentro del territorio nacional. Y luego tenemos las empresas de distribución, que ahí tradicionalmente hacían distribución, hacían comercialización, etcétera, dentro de su zona de influencia. Aquí en Asturias, antiguamente era lo que se llamaba Hidroeléctrica del Cantábrico, que luego se llamó Hidrocantábrico. Bueno, fue mudando de nombre, ya sabéis que las eléctricas es un tipo de empresa que por mercado van cambiando de nombre con cierta frecuencia. Hoy en día la parte de distribución, que se desgajó, ¿no? Porque la normativa europea obligó a desgajar las funciones de distribución, de la función de comercialización, de la parte de distribución en baja tensión, que está separada también, por temas de competencia, por generar un mercado de competencia. Sabéis que son empresas que son propietarias de las instalaciones y desde ese punto de vista era un problema para la competencia. Hoy en día ya la comercialización, pues se puede crear, cualquiera podría crear una empresa comercializadora de energía eléctrica y luego acudes al mercado de energía eléctrica y compras pues una cantidad de energía a la distribuidora que hay en la zona, ¿vale? En este caso, si lo queremos hacer en Asturias, pues sería EDP o la que era antiguamente Viesgo, que ahora no me acuerdo cómo se llama. No sé si es Enel, me parece el nombre que tiene. Vale. Cambian tanto de nombre que me pierdo ya en las denominaciones de las empresas. Y tú lo puedes luego distribuir y lo puedes comercializar sin ningún tipo de problema. Vale. Por eso las llamadas de teléfono a casa, esas ofertas que os hacen de empresas a veces un poco raras de comercialización de energía, porque, bueno, incluso empresas instaladoras que están trabajando en ese campo de la comercialización de energía eléctrica. Bueno, entonces a lo que íbamos. Unión Fenosa Distribución. Os pone ahí los tipos más típicos de centros de transformación que tiene. Siempre son un tipo cerrado. Dentro de la normativa de la empresa optan por unos determinados tipos constructivos. Tienen CETEN envolvente prefabricada, ¿vale? Que puede ser de hormigón de superficie, de hormigón subterráneo con ventilación horizontal o envolvente de hormigón subterráneo con ventilación vertical. Ventilación horizontal es que tienen unas tomas de ventilación que salen del terreno y el aire entra de manera horizontal, como si fuesen unas cajas con una rejilla lateral. Luego, CETEN envolvente no prefabricado, ¿vale? Tenemos el de línea de fachada de un edificio para otros usos o emplazamiento subterráneo bajo rampa de garaje. Esos dos que nos comentaba, que os he dicho yo, concretamente no he visto ninguno, pues la zona de Unión Fenosa Distribución, que es la zona de Madrid, tienen instalaciones también en Galicia, tienen... ¿Dónde más tienen Unión Fenosa Distribución? Creo que tienen la zona de Toledo, Castilla-La Mancha, tiene algo. Y luego debe de tener algo también para Cataluña, ¿vale? Esa es la zona tradicional de Unión Fenosa Distribución, es Madrid y zona centro de España. Luego tienen el centro de transformación intemperie sobre poste, HVH, ese si no me equivoco es el de hormigón, es con lo que trabaja Unión Fenosa Distribución. Aquí en Asturias, por ejemplo, en la zona de P es más típico ver el de celosía, ¿vale? De acero en celosía, acero galvanizado. Y acometida con conductor LA56. El LA56 es uno de los tipos de conductor que tenemos de aluminio con alma de acero, de los que se utilizan en media tensión. Eso ya lo veríais, me imagino, en las líneas de alta tensión, algo os comentaría.
Y luego tengo el de poste en celosía, que también lo utilizan en algún caso, con conductor también LA56. En la zona Iberdrola os lista también los que tienen prefabricado en superficie, en edificio para otros usos, el intemperie compacto de superficie bajo poste, ¿vale? Este, por ejemplo, lo hay también, este se ve por León, por la zona de León se ve este bastante, ¿vale? No sé si esto en Iberdrola, pero ahí ese tipo de centro sí se ve. Se ve mucho en el tipo compacto, veis un apoyo aéreo, un paso de aéreo subterráneo, un apoyo de paso aéreo subterráneo, y justo pegado al lado del apoyo tenéis un centro de transformación compacto, bastante típico. Para polígonos industriales, a la entrada de zonas rurales, utilizan bastante esa configuración. Luego tengo el CT prefabricado subterráneo, ese sobre todo en distribución urbana, y luego el CT compacto en envolvente prefabricada de superficie. Y luego para la zona de Endesa, pues la gama es más reducida. Tengo interior en local de edificio en planta de calle, interior prefabricado de superficie y prefabricado rural bajo poste. Vale, ahí no depende ya de las normas particulares. Y ahí tenéis en el libro pues algunas fotos, ¿no?, de algunas de los centros de transformación. Este que tenéis a la izquierda es el prefabricado en edificio de hormigón, de compañía eléctrica en este caso. Este es el más típico. ¿El qué? Este es de acometida subterránea y este está a nivel de terreno. Este no es con ventilación normal. El de ventilación horizontal hacía referencia, me parece, que a los subterráneos. Porque lo único que ves a nivel de la cota de calle es salir dos cajas que son las rejillas de ventilación. Son dos cajas con una rejilla cada una de ventilación lateral. Eso es la ventilación horizontal. Ventilación vertical en el subterráneo es cuando tengo la rejilla a nivel de calle. Este sería el típico que tengo sobre el terreno. De estos, por ejemplo, en la corredoria hay más de uno de este tipo que se ven, ¿vale? En Asturias, no sé si era por cuestiones de comerciales, ¿no?, se ven muchos de Merlin Gering, de lo que es ahora Schneider Electric, lo que es el edificio, digo, o de Ormazábal, se ven muchos también, que también fabrica este tipo de edificios. Este es un centro de transformación de compañía y se sabe muy fácilmente por el tamaño. Cuando son así cortitos y tienen, digamos, como dos espacios solamente dentro, es un centro de compañía. Fijaros que aquí tiene, en la parte de las celdas, tiene como tres módulos, ¿no? Es de tipo celda modular. Estas tres celdas, como estos tres armarios que tiene aquí, que se acoplan cuando se instala el centro, se corresponderían con dos celdas de línea, que son las celdas que conmutan la red de alta tensión, por donde llega, digamos, la tensión en media tensión, y por donde continúa el siguiente centro de transformación. Suelen estar en una distribución urbana de tipo anillo, con lo cual yo tengo que darle continuidad al paso de la corriente al siguiente centro de transformación. Por eso hay dos celdas de línea, dos celdas de entrada. Y luego la celda que está a su derecha, que está aquí en color más claro, está como iluminada, sería la de protección, donde tengo normalmente un interruptor automático, es la protección que lleva la celda. Y luego tengo en la parte de arriba de las celdas, lo que viene con número 5, son los relés de protección. Y la parte de telemando, junto con este cuadro que tenemos aquí, ¿vale? Los centros hoy en día están todos telemandados y desde el centro de control pues pueden conocer el estado de todas las posiciones del centro de transformación, de todas las celdas, pueden conmutarlo remotamente, pueden tener la medida. Aquí también hay equipos de medida para saber los valores de corriente, potencias, tensiones que tenemos en cada momento, ¿vale? De hecho, en el centro de corredoría, por ejemplo, en una visita que hicimos aquí desde el colegio, que nos enseñaron cómo funcionaba el sistema, podían acceder y te sacaban el triángulo típico que habéis estudiado en sistemas de corrientes, ¿no? El triángulo de corrientes trifásicas con los vectores representando pues las intensidades que iban por cada fase de entrada del centro de transformación, de entrada, de salida, incluso te lo pueden hacer en la entrada de un edificio, sacar ese triángulo. Ese triángulo de vectores lo que te da idea es el desequilibrio que tengo en las fases. Si tengo una fase más cargada que otra, etcétera, etcétera. Te sacaban potencias, te sacan lo que quieran. Luego esta parte que está aquí en medio, entre el transformador y los módulos de media, sería el cuadro de baja tensión. El cuadro de baja tensión básicamente es un cuadro que tiene fusibles para proteger las líneas de salida del centro.
Básicamente es lo que hay dentro. Y equipos de medida, pero más bien de tipo cuadro. Para el operario que vaya a hacer el mantenimiento puede hacer una observación rápida de corrientes. ¿Vale? Y el 3, la celda que aparece a la derecha, que esa normalmente está separada. Aquí no aparece, pero habría una rejilla aquí en medio, ¿vale? En la parte donde está el número 5 que tenéis este cuadro de telemando, aquí en medio habría una rejilla metálica que me separa esta parte de aquí, la celda de media tensión, de la parte de celda de transformador, que sería la parte de la derecha. Vale, la parte del transformador, pues es esta parte de aquí donde tengo todas estas rejillas, ¿no? Aquí sería el edificio por fuera, las rejillas de ventilación que hacen que el transformador ventile de manera natural, por circulación del aire, ¿no? El aire frío entra por abajo, se calienta dentro de la celda de transformador, sale caliente por arriba. Este tipo de instalaciones producen bastante calentamiento, ¿eh? Por eso tenemos una superficie de rejillas, veis ahí, bastante considerable. También aquí en el lateral. ¿Vale? Es una máquina que conviene ventilar bien. Y luego aquí en el 7, en la parte de abajo, tenéis lo que es las acometidas. Hay una parte, tiene un suelo prefabricado también de hormigón, donde pueden entrar los cables, se levantan en la parte interior unas baldosas de hormigón, donde ya recibís el cable y podéis hacer la acometida por la parte de abajo de las celdas. Luego tenéis a la derecha el metálico, ¿vale? El de tipo metálico, con el transformador aquí. Luego dentro de los transformadores también, bueno, me imagino que el tema lo desarrollará más adelante. Hay diferentes tipos de transformador. Tenemos los que tienen aceite mineral en el interior como refrigerante, que son estos típicos que veis que tienen un calderín para recoger el aumento de volumen del aceite por el calentamiento de la máquina. Cuando empieza la máquina a funcionar, el aceite se calienta y aumenta de volumen porque se expande, y entonces para recoger ese aumento de volumen tengo ese calderín que hay en la parte de arriba, que normalmente tiene una mirilla con un nivel para ver el nivel de aceite y demás. Y luego tengo el caso del que tenéis representado en el del edificio de hormigón, que es este de color azul, que ese es también de aceite, pero este lo que tiene son unas aletas de ventilación. Estas aletas que tienen lateral, que tienen cierto grado de flexibilidad, y lo que hacen es aumentar de volumen cuando el aceite se calienta. Es decir, se doblan, se expanden hacia afuera para recoger ese aumento de volumen. ¿Vale? Pero bueno, este sería también de aceite. Hay un tercer tipo, que son los que vienen aislados con resina epoxi, que esos son los que se llaman transformadores secos, que no tienen ningún tipo de refrigerante líquido. Eso se utilizan más en instalaciones de cliente, en industrias y ese tipo de instalaciones. La razón de que exista este tipo de transformador es porque el aceite tiene cierto nivel de peligrosidad. Si un transformador de estos se incendia, ese aceite mineral es bastante difícil de extinguir. De hecho, en este tipo de instalaciones, los bomberos y la gente que entiende de esto dicen que no se pueden apagar, que lo que hay que hacer es esperar a que se queme completamente. ¿Vale? Se puede, bueno, hoy en día en las subestaciones lo que hacen es, tienen medios de extinción por CO2 o por espumas también de estas, tipo las de los extintores, ¿no? Llenan la celda donde está el transformador de espuma cuando salta la alarma de incendios y de esa manera lo apagan. En los antiguos que no tenían ese tipo de medidas de protección, lo que había que hacer era esperar a que quemase. Hubo hace unos cuantos años ya, hará como unos 20 años, un accidente en Madrid bastante importante en una subestación con los transformadores y estuvieron sin servicio una zona importante de Madrid durante una temporada. Bueno, sin servicio estuvieron poco tiempo porque Unión Fenosa Distribución, que era la empresa responsable allí, tiene unos centros de transformación montados sobre la caja de un tráiler, que son móviles, que te los pueden sacar, los repartieron por las zonas de Madrid afectadas y sustituyeron a la subestación de manera bastante efectiva. Entonces, bueno, el tiempo hubo, creo recordar que clientes estuvieron hasta un día, los que más estuvieron sin servicio. Hubo gente que a las 2 horas ya tenía el servicio repuesto, ¿vale? En ese caso, ¿qué pasó? Una subestación donde estaban poniendo un transformador nuevo en servicio y le estaban haciendo los ensayos de aislamiento y demás. Y en uno de esos ensayos estaba también construido el transformador que se prendió fuego. Empezó a arder y claro, como no tenían todavía ese tipo de medidas de seguridad, de espumas, ni de monóxido de carbono, ni de CO2 y demás, pues lo que pasó es que quemó toda la subestación, prácticamente.
Era una subestación además que era urbana, estaba en el medio de Madrid y bueno, fue un accidente bastante renombrado. Seguimos viendo tipos de centros. Tenéis este, por ejemplo, de aquí, este es el de tipo subterráneo. Aquí tenéis esta trampilla de acceso, ¿no? En la parte superior y la cota de calle estaría al nivel del techo del centro de transformación. Este también tiene pinta de ser de tipo modular, ¿vale? Estos son celdas modulares, es un centro de transformación relativamente ancho. Los hay de tipo compacto, todavía subterráneos, más pequeños que este, ¿vale? Y aquí tenéis pues las rejillas de ventilación en la parte de arriba, el transformador. Viene a ser el de hormigón, pero por debajo del nivel de calle. Bueno, tiene rejillas también aquí, esto que aparece como 4 o 6, para poder extraer la maquinaria, ¿vale? Para poder extraer, meter y sacar en el caso de que haga falta. Bueno, la parte de instalación hará falta, pero luego durante el funcionamiento. Aquí tenéis uno de tipo que llamáis kiosco. Este era el que os decía que está como a medio camino entre el subterráneo y el superficie. Este sale muy poquito a nivel de la cota de calle. La cota de calle estaría por aquí, a nivel de la puerta, ¿vale? Más o menos por aquí es donde estaría la cota de la calle. Y eso es lo que sobresale por arriba. Y la maquinaria está algo hundida en lo que es la parte de abajo. Aquí la celda, vemos esta parte de aquí, pero hay parte de la celda que está por debajo de la cota de calle, ¿vale? Este tiene pinta también ser de tipo modular. Tenéis uno de los de línea de fachada, cuando están justo en la fachada del edificio, ¿vale? Estos en Oviedo, pues se ve alguno de este tipo. Veis la típica puerta con la señal de riesgo eléctrico y demás. Y de estos los hay, que era lo que os decía, que aquí se ven menos pegados en un edificio que está pegado a la fachada del edificio. ¿Vale? Esta solución, por ejemplo, aquí en Asturias sí que se puede ver bastante. Este también de tipo modular. En este caso, pues el transformador no lo veis porque está detrás de las celdas, ¿vale? El transformador estaría justo detrás. Lo que está a nivel de acceso de calle, lógicamente, para poder maniobrar con comodidad, pues es el frontal de las celdas. Y el cuadro de baja tensión y la unidad de telemando y demás que está aquí en la parte de arriba de las celdas y sobre el cuadro de baja tensión. Bueno, como os decía, el que ponía ahí que tiene mucho Iberdrola, este de aquí, el que está... Bueno, no, este no es. A ver, sí. Tiene la cometida subterránea y está casi pegado al apoyo, ¿no? Este sería el apoyo de media tensión. Aquí lo que tenemos es un fusible seccionador en esta parte de aquí del apoyo, ¿vale? En la parte de arriba. Y luego el típico paso de área subterráneo. Los cables entran en unas botellas de estas, son unas terminaciones de silicona que se ponen en el final del cable y pasamos ya a manguera de esta de media tensión, probablemente de sección 95 o 150 milímetros cuadrados. Dado el tamaño del centro, yo diría que aquí son de 95 milímetros cuadrados. Una cosa buena de la media tensión o de alta tensión en estos 24 kilovoltios es que la cantidad de material que se utiliza es muy limitado. Secciones de cable prácticamente son solo dos en la parte de alta tensión, 150 milímetros cuadrados en aluminio y 95 milímetros cuadrados en aluminio. Por ejemplo, en este tipo de centro, que será un transformador pequeñito, por el tamaño que tiene el edificio, probablemente sea un transformador pequeño de 250 kVA. En este tipo de zonas rurales los transformadores suelen ser de 125 kVA, de 250 kVA, y luego ya en distribución urbana, en ese edificio prefabricado que vimos, tenemos sobre todo en la zona de aquí de Asturias de 400 kVA y de 630 kVA. Es decir, tenemos 4 tipos o 4 potencias nominales de transformadores, ¿vale? Mayormente. Por eso las secciones de cable pues son prácticamente 250 milímetros cuadrados en los de 400 y 630 kVA y luego en los de 250 y 125 kVA suele ser 95 milímetros cuadrados de sección el cable. El tipo de cable que se utiliza aquí suele ser cable de etileno-propileno, ¿vale? Porque es el que aguanta mejor las condiciones de humedad. En red de distribución media tensión, el cable más utilizado suele ser el etileno-propileno. Y luego en instalaciones interiores
sobre todo ya más en un uso industrial, se suele utilizar en alta tensión o en media tensión el polietileno reticulado. Diferencia entre los dos, visual, el etileno propileno es de color naranja. Cuando abráis un cable de estos y veis que el aislamiento es naranja, es etileno propileno. Y el polietileno reticulado tiene un color grisáceo como tirando a transparente, a translúcido, ¿vale? Ese es el polietileno reticulado. Aquí son de los de etileno propileno. Veis aquí cómo entra el cable, pasaría de manera subterránea por debajo de este camino, de esta carretera, y acometería de manera subterránea al centro. Y luego la salida está en el poste este que viene señalado con un número 6, ahí sería la salida de baja tensión, que en este caso es de tipo red aérea también, ¿vale? Tengo una red de media tensión que pasa por aquí encima. Está seccionada, sigue por el apoyo para otro, la línea continúa. Saco una derivación, protejo con fusible seccionador, paso aéreo subterráneo por el poste que está señalado como 2, pasa subterráneo de manera subterránea por debajo del camino, se transforma en el centro de transformación que sería el 5 y las líneas de salida van por este apoyo número 6 ya a esta zona, ¿no?, habitada que hay aquí, esa zona de casas que tenemos en la foto. Aquí ya sale a 400 voltios, sí. 400 voltios en trifásica más neutro. La red de media tensión, ya os lo dirían, no tiene neutro. Son 3 fases, en el caso aquí de Asturias, sobre 22.000 voltios suele ser la nominal. Es una red de tensión nominal 24 kilovoltios. ¿En los de la red de media o en los de baja? En los de media, el máximo son 24 kilovoltios. No es una tensión muy fija, ¿eh? Cada compañía suele trabajar con un rango. En Asturias ya os digo que suele trabajar sobre 22. Entre 20 y 22 kilovoltios. Y luego en la red de baja, pues ya sale a 400 voltios con 3 fases y neutro. Lo que sí, la red de media tensión, recordad que no tiene neutro, por eso siempre vemos solo 3 líneas. No existe neutro en esa parte. Por eso luego el transformador siempre, la conexión que tienen esos transformadores es triángulo, estrella. Siempre esa conexión. ¿Por qué triángulo? Bueno, porque no tengo neutro en la parte de media. No tengo neutro. Vale. En cambio, en la parte de salida, como tengo neutro, lo más fácil es hacer una conexión de tipo estrella. ¿Vale? Podría sacar una estrella de un triángulo, un neutro de un triángulo, pero tengo que crear un falso neutro con unas impedancias y es un lío. Lo más fácil es conectar la máquina en triángulo, en estrella, y así saco ya el neutro, ¿no? El punto de unión de las 3 fases me daría automáticamente el neutro. Aquí tenéis a la derecha los tradicionales, ¿no?, de edificio, los de toda la vida, podríamos decir, ¿vale? En edificios pues construidos expresamente para centros de transformación. Estos están en desuso. Hoy en día se suele tender a pasar a los de tipo prefabricado. Normalmente en estos el edificio es así de alto porque tienen celda abierta dentro, no hay celdas de tipo modular. Los conductores van por la pared y las protecciones están enganchadas en la pared. ¿Vale? Dentro, si entráis en uno de esos, lo que tienen es una rejilla, se quita la rejilla y toda la apertura y las maniobras son con pértigas, lógicamente con equipamiento completamente aislado, banqueta aislante. Estos eran un poco más peligrosos. Un poco más peligrosos por el hecho de que el aislamiento era el propio aire, no está el material metido dentro de ningún envolvente. Bueno, se tienden hoy en día las compañías a ir sustituyéndolos. Ya quedan muy poquitos por ahí operativos de este tipo, pero los edificios sí que se ven, porque los han dejado. A veces hay algunos pues que han metido la maquinaria nueva dentro del edificio antiguo. Han metido aquí pues las celdas y demás, o un centro de tipo compacto. Bueno, y han aprovechado, ya que tenían el edificio, pues lo han aprovechado. Uno de tipo caseta aislada, también ahí, con el apoyo de paso aéreo subterráneo en la parte de la derecha. Este, pues por el logotipo que tiene ahí, este es de Unión Fenosa Distribución. ¿Vale? Y luego los de tipo intemperie. ¿Vale? Estos son los más, para ver son los más guapos porque ves todo, ves la máquina con las protecciones y aquí diferentes soluciones, ¿no? Dependerá de la compañía. Estos, por ejemplo, el de la derecha del todo, con los 2 apoyos y la máquina en el medio, estos por la zona de León, de Iberdrola, se ven bastante. ¿Vale? Estos de aquí.
Aquí pues normalmente tienes una línea de media tensión que pasa de manera perpendicular, saca una derivación y bueno, dependiendo de la distancia a la que esté el centro de transformación, pues habrá un apoyo, 2, 3, depende ya de la distancia. Y el centro de transformación. En la parte de arriba, estos cilindros que veis aquí son los pararrayos autoválvulas, que es la primera protección, ¿vale? El seccionamiento estará probablemente en este apoyo que tenéis aquí delante. Este apoyo que está anterior al centro es donde tengo el seccionamiento, los fusibles con seccionador, y luego ya entro por el pararrayos autoválvula y voy directamente a la máquina. Y aquí debajo, cubierto con una especie de uralita o de tejadillo raro ahí, tenéis el cuadro de baja tensión. Vale, este tiene una pinta ahí un poco rara. Luego otro en apoyo, en este caso en apoyo de hormigón, el que tenéis en el medio. Sí. Bueno, ¿este es de hormigón o es... Igual es metálico de los de tipo hexagonal? Así por la foto no podría decir. La pinta primera es que es de hormigón, pero... Hay unos que son como de chapa hexagonal, de acero galvanizado, que se utilizan también. En Asturias no se ven, pero hay empresas que sí que los utilizan por otros lados. Y luego tenéis en la parte de la izquierda uno con apoyo de celosía, pues por el tamaño de la máquina, este probablemente de aquí, el del medio, sea de 250 kVA y los de los lados tienen pinta de ser de 125, más pequeñitos. Vale. Y nada, se acabó la clase, lo dejamos por hoy, lo dejamos aquí. Sí, este ya es un transformador ya de mayor potencia. Aquí estaremos en uno probablemente de 400 kVA por el tamaño que tiene, o igual hasta de 630. Vale, este es un transformador ya bastante grande. Mirar por la altura más o menos de las vallas, os podéis dar una idea del tamaño. Bueno, el próximo día que me toque daros esto lo retomamos aquí. Vale.